creo que es la quinta edición ya del concurso de cuentos y afortunadamente cada vez viene más gente, de lo cual pues me alegro infinito. Entonces hemos separado a los participantes por categorías. Tenemos aquí a nuestro jurado, que es imparcial, os conocen solo de vista y poco más, entonces pues bueno, os valorarán bien a todos. Entonces vamos a empezar con los más pequeños. Y en este caso, el más pequeño de todos es Iker. Así que vamos a empezar contigo, Iker. ¿Qué te parece inaugurarlo? ¿Bien? Vale, pues adelante. Ven aquí, cariño. ¿Lo quieres leer tú? ¿No quieres leerlo? ¿Tienes un papel? Sí, toma. ¿Quieres que lo lea yo, Iker? ¿Lo leo yo? Vale. No, lo leo yo. O lo lee María o papá. O empieza un poco tú ¿Quieres? o continúa, ¿no? Vale, venga, lo voy a leer yo, ¿vale? Son todos amigos, no pasa nada. ¿Lo leo yo? Bueno, a Iker le ha asustado ver tanta gente aquí. Entonces tiene su cuento aquí con dibujos y os lo voy a leer yo, ¿vale? Esto es. Y los problemas. Vale. Se titula El dinosaurio Gabriel y Fútbolo. Y lo ha escrito Iker. El dinosaurio Gabriel y Iker eran jugadores de fútbol. El dinosaurio era el... ¿Qué pone aquí? Clásico. Era el clásico. No. Y el madridista. Ganado 1-0. Y se acabó la primera parte. Y va la segunda parte. Y el Barcelona ahora va 1-1. Y fue una prórroga. Y fueron apenas y se fueron a los vestuarios. Y se fueron a casa los dinosaurios y en casa se encontraba cuando el Barcelona había perdido... Sí, ya lo he leído. Se acabó la primera parte. Y cuando el Barcelona había perdido el fútbol. Y fin. Vale, vamos a seguir con Román. El tragaviñas. Érase una vez un niño que se llama Román, que es muy majo, valiente y le gustaba ir mucho al pinar. Iba por la mañana, por la tarde, hasta que un día fue por la noche y vio algo muy alto correr con algo en la mano, que se parecía a una parra, y se fue corriendo a decírselo a sus amigos. Y ninguno de sus amigos se lo creyó. Al día siguiente fue con sus amigos con linternas y le vieron comerse una parra, y desde aquel momento le llamaron el tragaviñas, y se escondieron y le tiraron piñas. Le volvieron a apuntar con las linternas y vieron que no se comía las parras, se comía los pulgones, y se lo anunciaron al pueblo y nadie lo quería y se lo llevó un ovni. Desde aquel momento había grandes plagas por la ribera. Le enviaron una señal para que vuelva y desde aquel momento le llamaron el salvaviñas. Fin. Para mí, Román. Vale, seguimos con Ignacio.
tú? Venga, ¿lo quieres intentar? No, vale, lo leo yo. Vale. Te quedas aquí a mi lado para ayudarme, ¿vale? Bueno, el de Ignacio lo voy a leer yo también, ¿vale? Se titula Las vendimias mágicas. Había una vez un pueblo pequeño al lado de Aranda en el que había mucha uva porque cada familia tenía un viñedo y en las vendimias todo el mundo recogía la uva para hacer vino. Pero en las vendimias de este año no se pudo porque alguien despertó al rey Ned. Los Neds eran unos bichitos pequeños que se comían la uva. Eran unos bichos muy pequeños y eran muy flexibles y por eso no mueren. Entonces todo el pueblo se encerró en una bodega bajo tierra para protegerse de los Neds y estudiaron todo lo que pudieron de los Neds, pero por mucho que lo intentaron no consiguieron derrotarlos, pero aprendieron de los antepasados que los Neds tienen debilidades al frío. Entonces les tendieron una trampa, plantando un viñedo de mentira dentro de una nevera gigante y se metió. Murieron y no volvieron. No volvieron a vivir, pero los viñedos estaban destrozados. ¿Qué vamos a hacer?, dijo. Y entonces apareció un rayo de luz que cura los viñedos. Y la gente del pueblo gritó ¡hurra! Vale, seguimos con Marina. Acércate, cariño. Sí, acércate aquí al micro, ¿vale? Un poquito más. Se titula La mariposa sin colores. Más fuerte, más fuerte. Había una vez una preciosa mariposa que siempre estaba feliz. Volaba de flor en flor por los campos de Olmedillo. Un día llovió, tanto que la mariposa perdió el color de sus alas. Se puso muy triste. Sus amigas la dijeron que fuera a las montañas a pedir ayuda al hada azul. Por el camino se encontró al arco iris. ¿Dónde vas, mariposa linda? Voy a la montaña a ver al hada azul. Ten cuidado, no te encuentres con la bruja Bralia, que es muy juguetona. La mariposa siguió su camino y se encontró con dos gatitos. Y de repente apareció la bruja Bralia. Los gatitos salieron corriendo, asustados de la bruja Bralia. Se puso a llorar. Yo solo quería jugar con ellos. La mariposa la dijo: no estés triste, yo jugaré contigo. La bruja sonrió y se convirtió en una preciosa hada azul. Has sido muy buena conmigo. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero recuperar mis preciosos colores en mis alas. Cierra los ojos y deséalo de todo corazón. Cuando abrió los ojos, las mariposas, sus alas eran más bonitas que nunca. Fin. Vale, y seguimos con Diego para terminar en esta categoría. Acércate al micro, cariño. Ahí cerquita al micro. Ahí. Un alien en Olmedillo. Érase una vez en Olmedillo una noche normal en el frontón, viendo la lluvia de estrellas. Y de repente vimos caer un ovni. Cayó en el pinar, fuimos corriendo a ver y lo encontramos. Era el alien
que se dio... ¿Quieres que siga yo luego? Sí. Vale, sigo yo. Y lo que nos encontramos fue un alien. ¿Quiénes sois?, dijo el alien. ¿Quién eres tú?, dijo Román gritando y riéndose. Cuando de repente pasó un rayo láser y echamos a correr. Y nos empezaba ya a lanzar rayos láser y nos escondimos en la traca. El alien, cuando nos seguía, se cayó a un bodegón, pero como el rayo láser hizo un agujero y consiguió salir, entonces nos encontró, porque hacíamos mucho ruido. El alien se asomó por la ventana. Era un bicho feísimo. Además, su pistola estaba echando humo. Así vimos la oportunidad de escapar. Corrimos hasta el parque de la iglesia. Allí decidimos unirnos todos contra el alien. Gritamos y le tiramos piedras, y el alien se fue en su nave, y así termina una noche más en Olmedillo. Vale, seguimos con Bruno. El mundo que nadie podría imaginar. A la NASA se le fue un satélite de la órbita. Estuvieron días y días buscándolo y encontraron un planeta distinto. Aquel planeta era entero rojo porque estaba más cerca del Sol y por eso lo llamaron solero. Tenía distintas condiciones de vida. Estaba siempre a 45 grados y los humanos solo podían estar una hora fuera. Sus habitantes se hacían llamar Devers, vivían en cuevas y en árboles. Hay dos tribus, la tribu de las montañas y la tribu de los bosques. Y son dos tribus rivales. La tribu del bosque es más sigilosa y la de las montañas es más fuerte. La tribu del bosque comen frutas y plátanos de los árboles, manzanas y peras. Y la tribu de las montañas comen rocas. La tribu de los bosques se enfrentó a la de las montañas porque descubrieron unas joyas preciosas, diamantes y esmeraldas. La tribu de los bosques, como eran muy sigilosos, fueron a su despensa, que estaba protegida por varios guardias, hasta que les mataron por la espalda. Cogieron todas las piedras preciosas de la tribu de las montañas. Se enteraron y fueron a atacarles. Cogieron varias motosierras y comenzaron a amenazarles con talarles los árboles, hasta que les dieron una cuarta parte y la tribu de los bosques y ellos se quedaron en paces. Y así. Vale, aquí vienen en grupo Gadea, Mauro e Iria. ¿Quién no va a leer? ¿Quién no va a leer? Vale, pues venga, tienes que acercaros a un micrófono. Iria, empiezas tú, que sí. El título tú. Que no. Vale, pues lo leo yo. La magia, Acércate aquí, Iria. la magia de Atlántida. La magia de Atlántida. Había una vez un pequeño pueblo llamado Atlántida, rodeado por un espeso y mágico bosque.
Todos los habitantes del pueblo eran conocidos por su amor y respeto por la naturaleza. Sin embargo, en el corazón de este bosque se encontraba un árbol muy especial llamado camu, cuyas hojas brillaban con colores tan intensos que parecían extraídas de un sueño. El árbol camu era famoso en el pueblo porque se decía que poseía el poder de conceder deseos a quien lo visitara con un corazón puro. Pero para llegar a camu uno debía atravesar un laberinto de árboles misterioso que cambiaba constantemente de forma. Había un joven llamado Hunter de espíritu aventurero y con un gran deseo de ayudar a su pueblo. Un día Hunter decidió adentrarse en el bosque en busca de camu para hacer un deseo que pudiera traer armonía y prosperidad a Atlántida. Con una brújula en la mano y sus valientes amigos intentaron encontrar el camino correcto, pero el laberinto los confundía en cada paso. Se desanimaron, pero Hunter recordó las palabras que le dijo su abuelo. La perseverancia y la fe son las mejores herramientas en la búsqueda de los sueños. Siguiendo su consejo, Hunter y sus amigos continuaron adentrándose en el bosque, encontrando diferentes desafíos y pruebas en el camino. En una parte del laberinto descubrieron una fuente mágica que les llenaba de energía y los guiaba hacia el camino correcto. Y así Atlántida floreció con la magia de camu, recordando a todos que los sueños pueden hacerse realidad cuando su persiguen con valentía y se comparten con un espíritu generoso. Fin. Vale, seguimos con Estela. Acércate, cariño. El duende de las viñas El duende de las viñas. Era una vez un pueblo llamado el Medillo de Roa, donde casi todos se dedicaban a la agricultura, especialmente al viñedo. Era un año de mucho calor y las viñas se estaban secando. Entonces se reunieron todos los agricultores para buscar una solución. Había que poner un pozo o un depósito. Otros dijeron que había que regar con depósitos en el tractor. Y se ayudaban unos a otros. Cuando la gente se unía pasaba algo extraordinario. Los agricultores empezaron a ver un duende con orejas puntiagudas, gorro y ropa verde por sus viñas, y cada vez que le veían sus viñas mejoraban y tenían más uva. Los agricultores estaban más contentos y seguían reuniéndose para regar las viñas. Siempre pensaban que lo mejor que les podía pasar es que lloviera. El duende, al oír sus pensamientos, descargó una tormenta sobre sus viñedos y ese año fue una cosecha excelente. Julia. Un poquito. Acércate al micro, que si no se oye. El viaje de Noa. Había una vez una niña llamada Noa que buscaba un futuro mejor. Ese mismo día, junto a sus padres, embarcaba en una patera. El día que tocaba embarcar había muchísima gente. Todos iban a buscar una nueva oportunidad. Pasados 4 días en alta mar, sin casi agua potable ni comida, hubo un fuerte oleaje. La patera se movía mucho. Hubo gente que se desmayó y otra tanta que se cayó al agua. De repente aparecieron unos seres muy extraños. Eran espeluznantes. Enoa tenía mucho miedo y apretó la mano de su padre con fuerza.
De repente los seres extraños, vamos a llamarlos así, empezaron a llevarse a la gente. Todos estaban muy asustados. Al fondo del mar. Pensaban que se iban a ahogar, pero sorprendentemente respiraban. Esos seres les habían puesto unas burbujas especiales que te permitían respirar. De repente un hombre gritó: ¿Quiénes son ustedes y qué hacemos aquí? Uno de los seres extraños, que parecía ser el líder por su tamaño, contestó: Somos los humares, parte humanos y parte calamares. Como había un fuerte oleaje, decidimos rescataros y acogeros unos días en nuestra ciudad. Esos días para Enoa fueron como los mejores de su vida. En esa ciudad todos vivían en armonía, la gente era encantadora y la comida deliciosa. Así que cuando llegó el día de partir, Enoa les comunicó a sus padres que quería quedarse ahí. Ellos le dijeron que estaba loca y que era imposible, pero recordaron por qué habían cogido esa patera. Era para que su hija fuera feliz y además podían ir a visitarla siempre que quisieran. Enoa se despidió de sus padres tristes, pero con ganas de rehacer su vida en esa curiosa ciudad. De repente, una luz blanca y resplandeciente la despertaba. Un chico muy amable de Médicos Sin Fronteras le traía un vaso de leche y le explicó que a causa de la desnutrición y el frío había podido tener alucinaciones. Afortunadamente, sus padres no tardaron en tener trabajo y ella no tardó en ir a la escuela, en la que no la costó hacer amigos. Y lo más importante es que pudo ser feliz. Fin. Seguimos con Paula. ¿Empiezo ya? Acércate al micro, bien cerquita. Ya. El niño que sacaba malas notas. Érase una vez un niño que no quería estudiar y sacaba malas notas. Le gustaba cantar y bailar. A su madre se le ocurrió que podría aprenderse los temarios cantando, y al niño le pareció bien, porque todos los de su clase eran listos menos él. Tenía que hacer un examen de mates, y el niño estaba enfadado porque no se sabía las tablas de multiplicar. Su madre estaba limpiando el polvo al otro lado de la casa, cantando la tabla del 9. Su hijo la oyó, escuchaba sin que se diera cuenta, repitiendo lo que su madre cantaba. Al rato salió de la habitación y se la cantó. El niño, muy contento, ya se la sabía. Llegó al examen y le hizo. Todos los niños empezaron a reír y a burlar de él, y la profesora ya tenía las notas y se las dio. Todos suspendieron menos él. Sus padres le felicitaron y los niños les pidieron perdón. Fin. Adriana. Ahí está, fíjate bien cerquita, Ahí, venga. La historia de Clara. Había una vez una señora llamada Clara, que era invidente, pero todos los días salía a dar un paseo por la mañana. Un día Clara iba paseando y como no podía ver, se tropezó con una piedra y cayó a un pozo. Clara se puso a llorar, a gritar y a pedir ayuda, pero nadie pasaba por allí. Al cabo de una hora pasó por allí un perro y la vio y fue a pedir ayuda. Nadie le hacía caso, entonces volvió con Clara. Mientras volvía al pozo, se encontró una cuerda por el camino. La cogió y cuando llegó la lanzó para que Clara la cogiera. Empezó a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas y la sacó. Clara se dio cuenta de que era un perro y se lo quería quedar como perro guía. Entonces fue a la perrera para hacer los papeles y podérselo quedar. Fin. ¿Y es obligatorio? ¿Leerlo o leer el título? Lee lo que quieras, cariño, ¿vale? Vale. Venga. Érase una Ahí vez... bien cerquita del micro. Érase una vez en un pueblo llamado Olmedillo de Roa, en el cual todas las noches, después de cenar en la traca, nos íbamos al frontón a jugar al fútbol. El día 11 de agosto
Había lluvia de estrellas y nos tomamos a mirarlas. Pasó una estrella diferente. Nos pareció súper rara porque dejó un rastro amarillo. De repente nos transformó al centro de la estrella y no podíamos decir nada, nos quedamos sin palabras. Se veía todo el universo y paramos en un planeta desconocido que todo era un bosque, con animales súper bonitos, con muchos colores. No existían personas y había frutas que tenían una pinta muy rica. Algunos se las comieron y se convirtieron en animales, otros en extraterrestres y a otros no les pasó nada. Asustados nos volvimos a la estrella y los que se convirtieron en animales los tuvimos que atar con lianas, que si no se tiraban de la estrella. Los extraterrestres se pusieron a andar como Calamardo el de Bob Esponja. El camino fue muy divertido, nos reímos un montón. Ya de vuelta en el frontón, María nos despertó y fue una coincidencia que todos soñamos lo mismo. Cuando miramos la hora eran las 5 de la mañana y cuando llegamos a casa todos los padres nos estaban esperando. Por todos lados se oían las broncas de los padres. Al día siguiente, ¿sabes lo que pasó? Que todos teníamos en la mochila una fruta de ese planeta. ¿Nos la comeremos? Vale, empezamos con la categoría de un poquito más mayores, con Marco y Pablo. Yo. Sí. Una luz entre las cejas. Familia, o ganamos el premio a mejor vino del año o tendremos que cerrar la bodega. Esta frase nos la dijo mi padre hace unos meses mientras cenábamos. La situación en la bodega familiar era complicada, con muchos gastos que apenas podíamos asumir. Las últimas cosechas no habían sido muy buenas y la competencia era tan grande que mi padre estaba al borde de la quiebra. Yo llevaba días pensando en alguna solución. Mientras mis amigos se iban a la piscina, yo pasaba las tardes paseando entre las viñas, buscando algo que hiciera que llenara de uvas. Pero nada, cada día que pasaba era un día menos para cerrar. ¿De qué viviríamos? ¿Nos tendríamos que ir a vivir a la ciudad, dejando aquí a mis amigos, mis abuelos y mi vida? Mi padre había visitado ya a varios expertos en el cultivo y cuidado de viñedos, pero nadie le había dado una solución. Le decían que sería culpa del suelo, de las cepas, del cambio climático o incluso de la luna, pero soluciones ni una. Llegué incluso a ir a poner un par de velas al patrona del pueblo, pero ni por esas. Las uvas eran pocas y pequeñas y la vendimia estaba a la vuelta de la esquina, pero hace unas semanas ocurrió algo muy raro, casi increíble, espero que me creáis. Sería como las 11 de la noche, estaba cansado, dejé a mis amigos que estaban en la plaza jugando al infectado y me fui a casa. Al pasar por las bodegas vi una luz entre unas tejas y me acerqué a ver qué era. La verdad es que me entró un poco de miedo. De repente descubrí una especie de enano como un duende pequeño. Empezamos a hablar y le conté mi problema. Él me escuchó atentamente y me dijo que estuviese tranquilo, que ya tenía la solución. Me entregó unas trufas de color blanquecino y me pidió que al día siguiente las moliera y las echara en la viña. Cuando sonó el despertador, al día siguiente, me acordé del duende, pero pensé que había sido un sueño. Mientras desayunaba, metí la mano en el bolsillo del vaquero y, ¡sorpresa!, allí estaban las trufas. Las molí y fui rápidamente a la viña, esparciendo el polvo con mucho cuidado. Tardé más de 2 horas, bajo un sol tremendo. Y ahora viene lo mejor. 2 días después, a primera hora de la mañana, mi padre entró a casa dando gritos. Familia, ha ocurrido algo impresionante. Las viñas están hasta arriba de uvas, unas uvas rojas y enormes. La suerte ha llegado a esta casa. La vendimia fue espectacular, como nunca. Mi padre estuvo llevando remolques llenos de uvas a la cooperativa durante varias semanas, obteniendo mucho dinero. También hizo vino y lo presentó a un prestigioso concurso nacional, obteniendo el primer puesto. Desde entonces mi padre no para.
Ayuda a los agricultores de la zona a mejorar sus cosechas y la comarca se ha puesto de moda. Y yo cada noche subo a charlar un rato con mi amigo el duende. Pero, ¿será real o será un sueño? Marco Alonso y Pablo Alonso. El escudo mágico. Hace miles de años se albergaba en el Medio de Roa la mayor guarida de forajidos. Eran famosos por tener los objetos más poderosos del mundo. Uno de los más famosos y más poderosos era el escudo de Ragnar. Uno de sus poderes era convertir piedras en todo lo que se imagine. Pasaron miles de años. En el Medio de Roa habían dos hermanos, Marco y Polo. Los dos tenían un sueño. El de Marco era viajar a Marte y el de Polo era tener a Godzilla como mascota. Un día estaban caminando cuando de repente Polo se cae. Marco, preocupado, mira por el agujero y ve a Polo saltando sobre montañas de oro. Entonces Marco, que era muy inteligente, dijo que era la guarida de los forajidos. Caminan un rato por la guarida hasta que llegan a una sala con un escudo gigante. Marco ya sabía lo que era, pero Polo no, y empezó a jugar con él. Marco le dijo que no era un juguete y le explicó sus poderes. Polo vio una piedra en el suelo. Cogió el escudo, le movió un poco y ¡chas!, se convirtió en un caramelo. Polo le cogió y se lo llevó a casa. Y estuvieron todo el día jugando con el escudo y descubrieron que cuantas más piedras haya, más grande. Era lo que imaginaban. Al día siguiente, Polo le contó a Marco que quería convertir la iglesia en un Godzilla. Marco, enfadado, dijo que quería convertirlo en un cohete e ir a Marte. Estuvieron discutiendo y rápidamente fueron a la iglesia. Cuando llegaron los dos al mismo tiempo, cogieron el escudo y pidieron su deseo. De repente, la iglesia empezó a temblar y desapareció. Y no hubo ni cohete ni Godzilla. Y aquí termina la historia, porque todo esto había sido un sueño. Marco y Polo por la mañana escribieron la historia y quedaron en primer puesto. Darío. Los dos reyes. En un reino muy lejano se agotó el agua y dos ejércitos lucharían en una batalla para beneficiarse del único río que aún quedaba. El ganador permanecería en el reino y el perdedor sería desterrado para siempre. Los dos ejércitos estaban comandados por el rey Koblan y por el rey Grone. Los ejércitos luchaban con todo lo que tenían, usaban al ganado en la guerra y también los reyes. La batalla se disputó en un campo de 64 hectáreas y cada ejército se situaba a un lado del campo. Las tropas del rey Koblan vestían de blanco, mientras que las tropas del rey Grone vestían de negro. Después de que los ejércitos se prepararan, la guerra comenzó. Las tropas que vestían de blanco comenzaron a atacar a las tropas enemigas antes de que el rey Grone se diera cuenta de que la guerra había empezado. Las tropas del rey Koblan atacaron mucho al ejército del rey Grone, pero después de un despiste, las tropas del rey Grone consiguieron capturar al rey Koblan, obligando a los de blanco a rendirse y así ganar la batalla. Después de la batalla, el rey Koblan y su ejército tuvieron que abandonar el reino, mientras que las tropas del rey Grone y el propio rey Grone se quedaron con el río. Mucho tiempo después, unos niños que vivían en el reino recrearon la batalla por el río, convirtiéndola en un juego de mesa llamado ajedrez. Fin. Lucas. Acércate al micro, ¿vale? Así. ¿Eh? Así, sí. Huevón Calvón. Érase una vez un profesor llamado Jesús, que le gustaba dar en el Instituto Plástica. A Jesús se le conocía un poco por su mala uva, pero enseñaba las clases medianamente bien, aunque le gustaba poner partes, comunicaciones o llamar a los padres. A él le gustaba una profesora llamada Lupe, que daba valores. Un día Jesús la pidió ir a cenar a un restaurante y Lupe dijo que sí. Cuando
Cuando llegaron al restaurante no había nadie, solo estaban Jesús y Lupe. Había una mesa al fondo del restaurante, así que fueron. Solo había 2 copas de vino y se las tomaron seguidas. Después de un rato se empezaron a encontrar mal, al punto de que se desmayaron. Cuando se despertaron no eran los mismos, porque Jesús se llamaba Huevón Calvón y Lupe Abuelita Trencitas. Desde ese momento, Huevón Calvón y Abuelita Trencitas empezaron a salvar la ciudad de los villanos. En el combate donde casi muere Huevón Calvón es contra Jul Nano, porque a Huevón Calvón usó calcular el circuncentro sin la escuadra y cuando hizo eso el Jul Nano le golpeó en la cabeza con un martillo. Pero Huevón Calvón consiguió huir y Jul Nano pensó que había ganado, pero Abuelita Trencitas le golpeó con el Principito y consiguió derrotar a Jul Nano. Después de unos años, Abuelita Trencitas y Huevón Calvón se casaron y tuvieron un hijo llamado Huevón Trencitas. Cuando tuvieron a Huevón Trencitas, decidieron retirarse para cuidarle y desde ese momento nadie lo volvió a ver. Fin. Vale, pasamos a la última categoría, que es los de mayores de edad. Le doy las gracias a Elena por su participación. Y que sirva para animaros a que todos participéis el año que viene. Acércate al micro, Elena, acércate al micro. Vale. Bueno, esto se lo quiero dedicar a todas las personas mayores. Se titula Raíces. Era el mes de enero, un frío invierno y un hogar calentito lleno de gente. ¿Qué pasaba? Acababa de nacer Esperanza. ¡Qué alegría y qué jolgorio! ¡Qué larga es!, decían unos. ¡Qué delgada!, decían otros. Es como su madre, se aventuraban a decir los más allegados. En la puerta, escondida, estaba otra niña de apenas 2 años, pequeña y regordeta. Mi hermana Ramona. ¡Qué preciosa era! La acercaron a mí. Me sonrió y me dijo, ¡ta! Ya desde entonces me protegió. Pasados unos años íbamos cogidas de la mano a la escuela, con nuestros abrigos y gorros y guantes, cada una con sus cabás, con nuestros cuadernos, uno para las cuentas y otro para escribir. Por la tarde salíamos a jugar a los inques, al pañuelo, a las gomas, a veces al fútbol con los chicos, y en invierno en casa, a las tabas, a los cromos. Años más tarde, Ramona se fue a Roa a estudiar. Quería ser maestra y al final lo consiguió. Me quedé sola. Menos mal que a los pocos años y cuando menos lo esperábamos, llegó la alegría de la casa, Pablo. Qué guapo y sonriente era. Y cuánto jugaba con él. Mi madre el día anterior estuvo haciendo morcillas, pues en invierno llega la matanza del cerdo, y como en todas las casas había uno para hacer chorizos y jamón. Ah, sin olvidarme del lomo y las morcillas con su calducho. En febrero llegan los carnavales, nos juntamos para hacer la tortilla, el chorizo y las famosas bolillas. Qué bien lo pasábamos todas las amigas. Llegado el verano, en vacaciones tocaba ir a trillar. Era un acuerdo de nuestro macho navarro. Era dócil. Al terminar me subía en su lomo y me llevaba a casa. Poco antes tocaba beber agua del pilón. Terminaba las tareas del campo y llegaba la fiesta de septiembre. Qué contentas estábamos con nuestros vestidos nuevos. A la escuela de nuevo. Llegaron las Navidades para pedir el aguinaldo. Y los Reyes, qué ilusión nos hacían poner los zapatos en la ventana. Y al día siguiente estaba la anguila de mazapán y se terciaba una muñeca o un jersey. Y pasado mucho, mucho tiempo, después de viajar, trabajar, el destino, después de una vida, nos trajo de nuevo a nuestras raíces, a nuestro pueblo, al que seguimos estando orgullosos, Olmedillo. Bueno, y terminamos el quinto certamen de cuentos del Olmedillo de Roa. Muchas gracias a todos por la asistencia, a todos los participantes por haber dedicado el tiempo que habéis utilizado para escribir el libro y a nuestro jurado por prestarse a hacer las funciones. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en fiestas. En las fiestas diremos el ganador de cada categoría y la entrega de trofeos. ¿Vale?
Y hoy nos hemos desplazado hasta la localidad de Olmedillo de Orroa, que organiza su 5º certamen literario. Estamos con Leticia, como parte de la organización. Leticia, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos podido escuchar los cuentos de los pequeños y de alguno no tan pequeño, y me gustaría saber cómo surge un poco esta iniciativa. ¿Lleváis ya 5 ediciones? Pues esta iniciativa empezó la empezó Miguel Ángel, el alcalde. En principio se suponía que iba a ser un certamen de cuentos para todas las edades, pero habitualmente son los niños los que menos vergüenza tienen y los que más se animan a escribir. Entonces, los 2 primeros años la participación fue bastante escasa. Pues lo hacíamos en la plaza, en las escaleras, con muy poquitos niños participantes, y poco a poco pues empezamos a moverlo. Yo el primer año empecé como jurado y luego ya pues me dijeron que si lo podía un poco pues gestionar y demás. A mí me encanta la idea, de hecho mis 3 niños participan obligatoriamente. Y bueno, pues fomentando un poco en los niños pues el que lean, el que escriban, el que comuniquen. Intentamos que sean ellos los que cuenten su propio cuento. Y bueno, pues estamos en esto. El año pasado, por ejemplo, fue tremenda la participación, no solamente de los niños, sino de la gente que venía a verlos, porque tan importantes son los niños que lo leen como la gente que viene a participar. Entonces, algún año después hemos hecho chocolatada, les damos algún detallito, y luego en fiestas pues la entrega de premios. Y bueno, pues a veces el año pasado pensamos que se nos iba de las manos. ¿Cuántos participantes hemos tenido este año? Pues este año ha habido 20 participantes. Entonces, de edades entre los 7 años el más pequeño y la mayor de edad. Sí que veíamos un poco a esa persona más mayor, de más de 18 años en esa categoría, que también un poco para incentivar que también los mayores escriban, ¿no? Se trataba de eso, que fuera una cosa para todos, para que todos pudieran escribir, porque al final es fundamental que todos escriban, no solamente los pequeños. La gente lo que pasa que les da vergüenza, y bueno, muchos de los niños que este año han leído, otros años no se han atrevido a leer, y entre ellos hace efecto llamada. Jolín, si este ha leído, pues yo también tengo que leer, y es muy bueno también que aprendan a hablar en público y a desenvolverse. Hemos podido ver grandes historias, también hemos visto una temática muy recurrente, que era la temática del viñedo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pues al final es lo que ellos conocen, es con lo que ellos están conviviendo aquí día tras día, el vino, la uva, la viña. Entonces es lo que conocen, y cuando quieren contar una historia al final están en Olmedillo, quieren contar una historia de Olmedillo para Olmedillo, entonces es lo que les sale a ellos. Hemos visto fantasía, ciencia ficción, ese último relato que ha sido un poco de raíces de cuando la participante era pequeña. Vemos temáticas de mucha tipología y sobre todo una difícil decisión para el jurado, ¿no? Sí, porque además es muy difícil valorar yo entiendo que es muy difícil para ellos valorar el cuento, porque pues para empezar no han tenido acceso a él antes de hoy, es decir, el primer contacto que han tenido con el cuento ha sido cuando los niños lo han leído. Entonces ahora están deliberando y sí es difícil. Al final pues me imagino que les dejo libertad, es decir, el jurado es soberano en este caso y ellos deciden con sus criterios, no ponemos criterio como organización, sino ellos deciden cuál es el cuento que merece ganar, teniendo en cuenta muchísimas cosas, desde pues, la originalidad, el cómo lo han leído, el cómo está escrito, etcétera. Bueno, esperamos que por lo menos los niños y niñas y toda la gente de Olmedillo de Orroa animemos a participar en más ediciones y sobre todo que todos los habitantes de la localidad disfruten de estos cuentos y animemos también a la lectura, ¿no? Pues sí, seguiremos intentándolo. De hecho, la gente aquí, solemos ir a las piscinas por la tarde y nos venimos antes para venir a los cuentos, cosa que ya es un logro, ya el haber conseguido que la gente venga a verlo. Entonces, bueno, estamos muy contentos, la verdad. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por atendernos y vamos a ver cómo decide el jurado. Muy bien, muchas gracias a vosotros.